¿Qué tal, amigo y amiga que siguen nuestro comentario? Eh, Vamos a hablar de un tema que tiene mucho que ver con lo que es la situación de nuestras comunidades, de nuestros barrios, de nuestra marginalidad social, de la educación y de cómo nosotros debemos tomar como ejemplo de casos que están aconteciendo en el país. Tomar esto como ejemplo para nosotros no tener consecuencias lamentable como la que aconteció en la provincia de Higüey con la jovencita Esmeralda. Y queremos leer un relato de lo que fue el trayecto de la investigación por parte del Ministerio Público. Y es algo que nos debe llamar a nosotros a la reflexión, debe de llamarnos a nosotros a insistir en que en nuestras escuelas hay que aumentar el volumen de profesionales de la conducta, de psicólogos en las escuelas, de que en las escuelas no exista un psicólogo simple y llanamente cuando un niño comete cualquier tipo de indisciplina, sino que los psicólogos se conviertan en parte del equipo magisterial de educadores. En cada escuela exista una, una tanda diaria o interdiaria de 45 minutos o de media hora de un psicólogo, llevarle un tema familiar a cada uno de los estudiantes. Que los psicólogos, el Ministerio de Educación, lo tome esto como una prioridad. Estos profesionales de la conducta humana pueden jugar un buen papel en la sociedad. Sin embargo, esos profesionales de la conducta humana en este país no lo valoran ni lo toman mucho en cuenta. Y es por esto que queremos hacerle un llamado al presidente de la República, al ministro de Educación, para que todos estos profesionales de la psicología que están en el país, muchos de ellos sin empleo, con falta de oportunidades, sean tomados en cuenta. Vamos a proceder a leer brevemente un relato de lo que fue el proceso de la investigación que se le realizó al profesor, a unas cuantas, a las otras menores que le acompañaban y al primo y al padre de la niña. Dice así: según la solicitud de medida de cohesión del Ministerio Público, a las 7:30 de la noche del pasado domingo, John Kelly Martínez, de 35 años, y su primo Rubén Morillo Martínez fueron a la casa de la jovencita Esmeralda Richie, en la comunidad de la otra banda de Higüey, junto con otras 3 menores de edad a bordo de un vehículo. La menor se fue con los adultos y sus compañeras. El destino del viaje era la playa de Macao, de la provincia de la Altagracia. Al llegar a la playa, las 3 menores de edad, junto con Rubén, salieron del vehículo y dejando a sola a Esmeralda y a John Kelly, quien era el profesor de matemática y educación física de la adolescente. Una de las menores que la acompañaba y que fue testigo dijo que mientras estaban en la playa, John le introdujo 5 pastillas en una bebida de Esmeralda sin su consentimiento. Momentos después, los 2 adultos deciden marcharse del lugar con las menores y durante el camino tuvieron que hacer varias paradas porque Esmeralda tenía un fuerte sangrado vaginal. Una de las paradas fue a las 9:45 de la noche, cuando se detuvieron en el parqueo de una estación de gasolina, donde procedió a usar el baño de la cafetería y, según indicaron testigos y cámaras de seguridad del lugar, según las declaraciones del dueño del negocio, en un momento el conductor del vehículo entró al baño con la adolescente y posteriormente abandonaron el lugar sin establecer conversación con nadie.
De acuerdo con el documento de inspección del lugar, fueron encontrados rastros de sangre de la joven Esmeralda Richie, tanto en el parqueo como en el baño del negocio, dejando el lugar cubierto de sangre. A las 10:21 de la noche también se detuvieron en una farmacia ubicada en la avenida España de Bávaro, donde compraron varios medicamentos, agua, toallas sanitarias para constatar los hechos. Las autoridades consiguieron tanto las grabaciones de cámara de seguridad como la factura de la compra de los medicamentos y los accesorios para la joven Esmeralda. A las 11 de la noche, John Kelly y Rubén regresaron a la menor a su residencia, dejando en el recorrido de vuelta a las demás menores. Esmeralda llegó con un fuerte sangrado vaginal que inició momentos después de haberse quedado a sola en el vehículo del profesor. Los padres le preguntaron qué le pasa, ya que ellos la veían pálida y sangrando, y la dejaron tranquila, dice el expediente. Rubén se hizo cómplice del hecho, fue quien, a sabiendas de la actividad sexual violenta que sostuvo la fallecida con el imputado, procedió posteriormente a la comisión del hecho a distraer el pantalón ensangrentado del imputado, agregan los investigadores. Una situación muy delicada. Una situación que desde un punto de vista, los padres a veces no queremos asumir nuestro rol. Ya son las 11:30, las 12 de la noche. Y no hay ningún tipo de preocupación por esas 4 menores que salieron fuera. Lamentando mucho el caso de la señorita, la niña, de esa adolescente Esmeralda. Nosotros nos preguntamos, ¿esos padres tenían control con esas niñas que salieron con esos adultos? ¿Tenían esos padres conocimiento de que esas niñas salieron con esos individuos a cometer ese tipo de barbarie? ¿Cuál era el nivel de control que esos padres tenían con sus niñas o de confianza? Independientemente de este lamentable caso, nosotros ya que pasó esta desgracia, que no debe servir de experiencia, lo que nos sentimos ser padres y además que tener régimen de responsabilidad nosotros con nuestros hijos, en lo que es el cuidado, el sacrificio de educarlo, de convertirlo y llevarlo a la escuela, que se formen y sean profesionales del futuro. Vemos en un relato que el padre dice que no conocía al profesor Kelly Martínez, que lo conoció esa noche que le dejaron esa niña. Por el momento de ese adulto dejar esa niña, el padre no tuvo la responsabilidad de detener a ese ciudadano y hacer la pregunta, ¿por qué? ¿Quién es usted y por qué usted me trae mi niña a esta hora? ¿Dónde estaban? O exigirle. Lo otro es, el padre cuando vio a la niña pálida, acudió a llevarla a una clínica o un hospital de emergencia. Vamos a ver el relato del padre. En el recorrido de la investigación, el padre de la adolescente Esmeralda dijo que el profesor John Kelly, principal acusado de la muerte de la menor, nunca había ido a su casa y que no lo conoció la noche, y que lo conoció la noche que dejó a su hija en la vivienda. Yo nunca vi a Kelly, nunca lo conocí. Fue primera vez que yo conocí a ese señor. La primera vez que lo vi, esa noche cuando vino a traer a mi hija y abrí la puerta, estaba y dice todas estas cosas
este rostro de esta niña, cuando la vio, no tuvo de otra de preguntarle a su hija, ¿qué te pasa? Además dijo que la noche cuando el profesor y sus compañeras de clase fueron a buscar a Esmeralda, él estaba en la iglesia y que de haber estado en casa no hubiese permitido que su hija saliera. También declaró que el profesor lo engañó porque nunca fueron a los caballitos, como le había dicho a su esposa, sino a la playa. O sea que ya el papá tenía conocimiento de que la niña iban a salir a un lugar, aunque no fue el destino. Pero quizá la madre conocía, aunque la madre le permitió a la niña que saliera con ese señor. El maestro dijo a mi esposa que iba a dar una vueltecita para los caballitos con más amigas del centro donde ella estudiaba. Yo estaba en la iglesia esa noche, que si yo hubiera estado no la hubiera dejado salir, porque a mi hija yo no la estaba dejando salir de noche a ningún lugar, indicó Rich. Pero no le reprocharon tanto la madre como el padre de que no estaba permitido salir. La versión del INACI, el INACI, que es interesante verificar el expertise del Instituto de Patología Forense. El INACI estableció de forma preliminar que el deceso de Esmeralda Richie Martínez se debió a un desgarro vaginal con hemorragia severa e interna y a un shock hemorrágico. A raíz de la autopsia, el INACI catalogó el fallecimiento del adolescente de 16 años como una muerte de causa de violenta y de manera indeterminada, basándose en el estudio realizado hasta el momento y estando aún pendiente los resultados de los estudios toxicológicos. O sea que todavía no se ha determinado la pastilla que compraron, la que él le dio en el agua, lo que se hizo en el proceso de investigación. Esta conjetura fue presentada tomando en cuenta las circunstancias que rodea el hecho, la muerte, en un escenario violento, desordenado y la presencia de lesiones en diversas partes del cuerpo, que también aparecen lesiones como de maltrato en el cuerpo de la niña. Nosotros le decimos a los padres y los padres de esas otras 3 niñas, ¿cuál es el control que tenemos nosotros los padres de nuestros hijos para salir con un adulto y más con un desconocido? Entonces yo les dejo esto como una reflexión a nosotros, los padres que nos sentimos ser responsables. Que nuestros hijos, nuestras hijas, no le tengamos confianza a nadie. Aquí no podemos nosotros como buenos padres tener o permitirnos no poder controlar a nuestros hijos y nuestras hijas. Yo les dejo eso a ustedes, padres y madres, de tarea. Este ejemplo de Esmeralda es un ejemplo a seguir. Muchísimas gracias. Y hasta un próximo comentario. Su amigo de siempre, Tomás Cheri, llevándole informaciones para que la población se entere y saque sus conclusiones. Muchísimas gracias.